Hola, bienvenidos. Hoy os voy a hablar sobre la Libia de Gaddafi, de cómo era Libia cuando estaba Gaddafi y cómo es la Libia de hoy en día, después de que el criminal de Estados Unidos y de Europa invadiesen Libia. Os voy a hablar el antes y el después. Pero antes de todo esto voy a hacer una pequeña introducción de cómo Gaddafi subió al poder. En 1969, un tal coronel Gaddafi dio un golpe de estado al rey Idris, con todo el apoyo del país. ¿Y por qué dio el golpe de estado? Porque el rey Idris de Libia tenía pozos petrolíferos en Libia, pero esos pozos petrolíferos estaban en manos de Estados Unidos y de Europa. Y los beneficios de ese petróleo iban a los países extranjeros, como Estados Unidos y Europa. Y también iban al propio rey Idris, los beneficios del petróleo, que se hizo inmensamente rico, mientras su pueblo se moría de hambre. Entonces, un tal coronel Gaddafi derrocó al rey Idris, con todo el apoyo del país, como he dicho antes. Una vez Gaddafi subió al poder, restauró el país, invirtió en infraestructuras, y los pozos petrolíferos que habían en Libia pasaron a manos del Estado libio. Y ese petróleo se invirtió en el pueblo. Y Libia se convirtió en el país más rico de África. Para que os hagáis una idea. Bueno, os voy a dar unos cuantos datos más. En la Libia de Gaddafi, el paro era del 0% y el trabajo del 100%. Fijaos. Iban europeos a trabajar a Libia, porque en Libia habían buenos trabajos y se pagaba bien. Fijaos. Otro dato importante es que Libia era el mayor Producto Interior Bruto de toda África. Otro dato. Menos del 5% de Libia era pobre. Menos del 5%. Ya quisieran muchos países, entre ellos España o Estados Unidos, llegar a esas cifras. De tener tan poca pobreza. Otro dato. La mayoría de la población de Libia poseía coche y vivienda. Por cierto, la vivienda es gratuita. Aquí en España, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene casa, o que tiene que vivir de alquiler, o que duerme en la calle. Y ya si vamos a Estados Unidos, imaginaos. Bueno, otro dato. La sanidad y la educación en la Libia de Gaddafi eran gratuitas. Eran porque ya no lo son. Hasta los libros escolares te los pagaba el Estado. Y la universidad era gratuita también. No tenías que pagar matrícula. Otro dato. En la Libia de Gaddafi la usura está prohibida. Y tomen nota de esto. Tomen nota de esto. Cualquier préstamo en Libia era del 0%. Eso quiere decir que si una persona, por ejemplo, pide un préstamo de 1.000 euros en Libia, en la Libia de Gaddafi, ahora no. Antes, cuando estaba Gaddafi sí, ahora ya no. Ahora ya no está al 0%. Bueno, en la Libia de Gaddafi, el que pidió un préstamo en el banco de 1.000 euros, por ejemplo, devolvía 1.000 euros. 0% de interés. No como pasa en España o en Estados Unidos, que el interés está al 10%, al 6%, al 5%, al 15%, al 20%. No sé, por ejemplo, pides un préstamo de 1.000 euros en un banco de España, por ejemplo, y tienes que devolver 2.000 o 3.000 o más, o 1.500, según el interés. Cosa que en Libia eso no pasaba. En la Libia de Gaddafi era del 0%. Fijaos. Bueno, otro dato importante es que en Libia la luz eléctrica era gratuita. Era gratuita, porque ya no lo es. Era gratuita. Eso quiere decir que todas las personas en la Libia de
de Gaddafi no pasaban frío, como pasa aquí en España, que hay gente que no puede pagar la luz y tiene que pasar frío en invierno. En la Libia de Gaddafi eso no pasaba. La luz era gratuita, la luz eléctrica, porque es un bien de primera necesidad, para tener calefacción, para poder cocinar, para tener luz, etcétera, etcétera. Y la luz era gratuita en Libia. ¿A que nadie os ha dicho esto? ¿Verdad? Bueno. Otro dato importante, que esta es una de las, este dato es una de las cosas que hizo que el criminal y terrorista de Estados Unidos y de Europa invadiesen Libia. Bueno, este dato es que en la Libia de Gaddafi, la Libia de Gaddafi no tenía deuda externa. No tenía deuda externa. No, porque era más que autosuficiente. El petróleo libio es uno de los mejores petróleos del mundo. Y lo invertía en su pueblo, o sea que no le hacía falta pedir préstamos a terceros países. Fijaos. Libia no tenía deuda externa. Eso fue uno de los motivos por qué el terrorista de Estados Unidos y de Europa invadieron Libia. Fue uno de los motivos, uno entre tantos. Y bueno, después de que se inventaran mentiras y mentiras a los Estados Unidos, ahora voy a hacer un énfasis ahora. Perdonadme, voy a hacer un énfasis. Ahora voy a hablar de cómo está Libia ahora. Bueno, todo empezó con las mentiras de Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos miente más que habla. Mintió en Irak con las armas de destrucción masiva, miente en Siria y miente en todas partes. Es el gran mentiroso y el matón del mundo, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos empezó a mentir, diciendo que Gaddafi atacaba a su pueblo. Bueno, Gaddafi llevaba 42 años en el poder, nunca ha atacado a su pueblo, y de repente, de la noche a la mañana, se le ocurre atacar a su pueblo. No tiene sentido. Aparte, todo el pueblo estaba contento con Muammar Gaddafi. Todo el pueblo estaba contento, porque las condiciones de vida de los libios eran excepcionalmente buenas. En la Libia de Gaddafi se vivía mejor que en Alemania. Fijaos lo que os estoy diciendo. Bueno, Estados Unidos quería el petróleo libio porque es un petróleo de gran calidad. Y viendo que Libia no tenía deuda externa, pues eso va en contra del sistema rapaz de Estados Unidos y de Europa. Bueno, Estados Unidos inventó una mentira de que Gaddafi atacaba a su pueblo. Mentira. Bueno, con esa excusa pagó a mercenarios y a terroristas para que hicieran altercados, para que matasen a gente, para que disparasen a los aviones de pasajeros, para que hicieran una masacre. Y como comprenderéis, un par de ratas y de cucarachas terroristas que van matando a la gente a diestro y siniestro, lo que no puede hacer Gaddafi es quedarse con las manos cruzadas y ver cómo matan a su pueblo. No tiene sentido. Cualquier país se defendería ante los terroristas. Entonces Gaddafi ha atacado a los terroristas. Entonces el mentiroso de Estados Unidos empezó a decir, es que Gaddafi está atacando a su pueblo. No, Gaddafi estaba atacando a los terroristas y a los simpatizantes que apoyaban a los terroristas, que los puso ahí Estados Unidos, una especie de mercenarios. Bueno, entonces Gaddafi les hizo frente. Y iba ganando. Lo que pasa es que en la resolución de la ONU se votó de que había que atacar a Gaddafi y a su ejército para que los psicópatas y los terroristas tomaran el poder. Efectivamente. La ONU, que es una mafia, y son los mayores terroristas de este mundo, la ONU y sus títeres, entre ellos Estados Unidos y Europa, dieron carta blanca. Bombardear Libia y a su ejército y matar a Gaddafi. Entonces, gracias al apoyo criminal de Estados Unidos y de Europa, y entre ellos España, ganaron los terroristas, porque empezaron a bombardear las posiciones del ejército libio, bombardearon.
matando a un montón de civiles. Y gracias a ese apoyo criminal de España, de Europa y de Estados Unidos, los terroristas psicópatas tomaron el poder. Mataron a Gaddafi, como se pudo ver, desgraciadamente, y los psicópatas tomaron el poder. Y ahora Libia está en el infierno. Es el infierno en la tierra, donde se venden esclavos, como en el siglo XVIII. Y los hijos de puta, porque no tiene otro nombre, los hijos de puta de Estados Unidos y de España y de Europa, que son terroristas y son criminales, se callan como las putas. Sí, se callan como las putas. No cuentan nada. ¿Veis en los telediarios si sale Libia como está ahora? Prácticamente no sale nada. Si no es por internet, ni te enteras. Fijaos cómo son. Bueno, a lo que iba. Estos psicópatas, lo que están haciendo en Libia es vender esclavos, como en el siglo XVIII. Sobre todo si son negros, o argelinos, o lo que sea. Los asan vivos, hacen torturas inimaginables. El petróleo ya está en manos de Estados Unidos, y ahora su pueblo se está muriendo de hambre, y tienen que huir de Libia. Tienen que huir de Libia. Fijaos lo que era antes y lo que es ahora. Porque a los terroristas se les conoce, se les ve el plumero. Estados Unidos, Europa, España entre ellos, y los terroristas mercenarios que metieron son de la misma calaña. Es un sistema rapaz que lo único que quiere es destruir un país que miraba por su pueblo. Destruir ese país para aprovecharse de su petróleo y que vuelva a tener deuda externa. Ahora Libia tiene una deuda externa enorme y el petróleo está en manos de Estados Unidos y de Europa. Y mientras en Libia no se puede vivir porque es un infierno en la tierra. Se matan entre ellos, hay esclavos, los asan vivos, es lo peor de lo peor. Y la gente tiene que huir de Libia. Huye de Libia por culpa de Europa y Estados Unidos, que han destrozado Libia apoyando a los terroristas, y ahora esos mismos refugiados que vivían bien en Libia tienen que irse a Europa y encima Europa les cierra la puerta. Y Europa ha sido responsable de que huyan. Perdón. Yo no sé por qué la Europa genocida y terrorista le cierra las puertas ahora a los libios, si fueron los europeos los responsables de que huyan, porque han dejado Libia en un infierno. Me da mucho coraje ver cómo Europa se le llena la boca en el Congreso o cuando hablan en la televisión, se le llena la boca de los derechos humanos. Democracia, derechos humanos, todo mentira, es falso, es toda una mentira. Es toda una mentira. Europa, los inicios de Europa, los cimientos de Europa son los cimientos de la esclavitud, del colonialismo, de miles de personas inocentes asesinadas, tanto en África como en Oriente Medio, como en la India. Recordar la colonia británica. Y han esquilmado África, Oriente Medio y la India a base de millones de civiles asesinados, y les han quitado todo el petróleo, los minerales, todo. ¿Por qué os creéis que Europa prosperó tan rápido? A base de la esclavitud y de las invasiones que hicieron en el pasado. Y lo mismo se puede decir de Estados Unidos. Estados Unidos está basado en la esclavitud. O sea, estos países terroristas y criminales no pueden dar ejemplo de nada. Ellos son los terroristas, ellos. Y cuando ven que un país como Libia es autosuficiente y hace que su pueblo viva bien, pues no les interesa. ¿Por qué? Porque no tiene deuda externa y porque no les interesa que un país viva bien. Tienen que aprovecharse, quitarles el petróleo, y todo el oro que tenían en Libia ahora está en manos de Estados Unidos y de Europa y de España. Fijaos cómo está Libia ahora. En Libia ahora no se puede vivir. Es un infierno en la tierra. En fin. Voy a dejarlo aquí
porque creo que ya está todo dicho. Bueno, hay más cosas por decir, muchas más cosas, pero bueno, ya me entendéis. Ya os podéis hacer una idea de lo que era antes a lo que es ahora. Que no se engañen. Que no se engañen cuando hablan de la democracia europea, del sueño americano. Es todo mentira. Son unos genocidas y unos criminales y unos terroristas, y lo digo aquí abiertamente. Estados Unidos, Europa y España son unos terroristas de pies a cabeza. Lo han sido antes, y lo han sido ahora, y lo han sido siempre. De eso no tengo duda. Y si no me creéis, mirad los datos. Yo no me lo estoy inventando. Son los hechos. Bueno, aquí lo voy a dejar. Bueno, ya me mandáis algún comentario de qué os parece de cómo está Libia ahora. De lo que era antes a lo que es ahora. Ya me dejáis vuestros comentarios a ver qué os parece todo esto. De lo que he hablado. ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Hay algo que no estáis de acuerdo? Me lo ponéis en los comentarios. Ya sabéis que aquí todas las opiniones son válidas. Pero también te voy a decir que todo lo que he dicho aquí es objetivo. No me lo estoy inventando, son los hechos. Es objetivo. 1 más 1 son 2, no pueden ser 3. Entonces, lo que he dicho aquí es verdad. Alguien puede estar o no de acuerdo, pero son hechos objetivos. Bueno, esto es lo que quería dejar claro. Y bueno, voy a terminar con la frase del día. Esta frase del día tiene que ver un poco con lo que he hablado. Bueno, la frase del día es: por sus frutos los conoceréis. Así es. Bueno, gracias y hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.